A hablar de temas económicos y esta mañana conversamos con Álvaro Vargas, presidente de FAGANIC, de la Federación Nicaragüense de Ganado, quien decía de que las exportaciones de este sector crecieron el año durante este 2019 y fueron más de 700 millones de dólares sus ventas. Sí, mira, nosotros en este año cerramos que interesantemente la carne bovina, la exportación de carne bovina, tuvo un incremento del 5.6% en volumen, que tuvo un incremento del 5 o 6% en volumen, y del 9.7% en valor. También tenemos los despojos comestibles, tuvieron un incremento del 0.5% en volumen y tuvieron un 9.6% en valor también los subproductos comestibles que provienen también de la red. Teniendo el ganado en pie, tuvo una disminución del 43%, los cueros y pieles de bovino una disminución del 23% en volumen, y cueros y pieles saladas también de bovinos tuvieron una disminución del 5%. Pero el peso de las exportaciones en el sector ganadero es la carne de bovino, entonces eso tuvo un incremento. En el caso de los lácteos, el queso morolique, el quesillo, que son lo que más pesa en las exportaciones, también tuvieron un incremento del 6.9% en el queso del morolique, y el quesillo el 5.3%, que también tuvo un incremento en las exportaciones, que es lo que más pesa en las exportaciones. Pero, como te decía, esto es en volumen y en exportaciones, pero como es de costumbre, pues el precio al productor no tuvo esos incrementos, ni tuvo esos incrementos en los valores de los precios unitarios de exportación, que sumado a la reforma que vino y que ha incrementado nuestros costos de producción, sigue siendo un sector bastante sensible cuando a costos de producción se refiere. ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentaron? Mira, las dificultades que estamos enfrentando hoy es la seguridad en el campo, pues que ese era un tema que se venía trabajando con las autoridades de gobierno, con las autoridades militares, que ahora hemos tenido información donde tenés que en Mulucucú hubo un asesinato de una ruta de leche que pensaban que llevaba reales para pagarle a los productores, y le robaron las pichingas y hubo un asesinato en ese delito. Después en el muelle de los bueyes, también en la gateada, también hubo un robo como de 200.000 córdobas a una ruta de leche que le llegaba a pagar a los productores. Tenés el robo del camión de quesillo ahí por la rotonda de Malpaisillo, donde también eso afecta duramente el precio, porque si bien es cierto, el exportador era un salvadoreño, esto hay que aclararlo, al salvadoreño perder eso, lo que hace es bajarle el precio al productor, pues, y bajarle el precio al quesillo que compra, porque el comerciante, entendamos que nunca pierde, pues él tiene que trasladarle el costo a alguien, trasladárselo al que lo vende a un precio internacional del Salvador es bien difícil. Entonces lo que hacen es volver a ver al productor, que no tiene opción cómo defenderse, y esas pérdidas que tienen por robo son trasladados a los productores, a las cooperativas, que ya están, como te digo, con un problema bastante sensible en lo que significa producción, cambio climático, lluvia, alimentación y costos de producción. ¿Puede venir a las exportaciones? Mira, la ganadería es un tema de mediano plazo, pues, o sea, el ganado que está. Lo que pasa que es interesante ver que las exportaciones también no necesariamente son positivas, porque con la crisis económica que estamos viviendo, vos tenés que vender más para poder sobrevivir y cumplir con tus obligaciones financieras. Entonces, lo que sí tenemos, que gran parte de estos incrementos de exportaciones en volumen, en el caso de la carne, ha sido porque ha habido un incremento en la matanza de la hembra, que es nuestro pie de cría. Y esto todavía no hubo una disminución o un incremento en matanza de hembra que ponga en riesgo el hato de Nicaragua, pues, pero sí es un efecto de la crisis económica, que vos como productor, para poder cumplir con tus obligaciones, tenés que recurrir a vender hembras que generalmente no vendés porque es tu pie de cría, pues es de donde vos sacás el ternero y sacás la producción de leche.
Entonces, esto se va a ver reflejado en 2-3 años, como te digo, la ganadería es de mediano plazo, donde va a haber una disminución en el hato sin poner el riesgo el hato ganadero en Nicaragua. Durante la aprobación o la modificación de la reforma tributaria, ¿impactó el sector ganadero? Sí, indudablemente. Mira, en nuestros costos de producción, en lo que insumos agropecuarios se refiere, estás hablando que hay incrementos entre un 20 y hasta un 35% a la importación, que se transmite entre un 30 y un 40% a la venta al detalle al productor en las zonas más largas, porque no solamente es el precio del producto, el comerciante o la farmacia veterinaria que lleva este producto le cuesta más llevarlo porque es más caro el combustible, es más caro el mantener su establecimiento, la energía eléctrica, todo lo que implica, además del costo meramente del producto, todo lo que está alrededor ha habido incrementado. Entonces, cuando el precio al detalle, al pequeño productor en las zonas más alejadas de la capital o de las zonas urbanas, ha tenido incremento de hasta un 40-45% en estos costos de... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto es importantísimo verlo de esta manera. Cuando vos y tus costos de producción en tus insumos ha subido tanto, vos haces dos cosas. Uno, vendés más hembras, vendés más ganado y lo que te quede hembra para poder completar estos protocolos sanitarios, o no los cumplís correctamente, que afectás la productividad, afectás la producción porque producís menos. Si vos no haces tus protocolos sanitarios, tus desparasitaciones, tus vitaminaciones como tiene que ser en momento y tiempo, entonces vos también afectás un poco la productividad, que ya es un tema de discusión aquí en Nicaragua, que nuestra productividad ha sido históricamente baja, y con estos costos y estas cosas es que aún todavía viene a golpear un poco la productividad, pero como te digo, la ganadería es una actividad económica de mediano plazo, donde los resultados que estamos haciendo hoy, los resultados de hoy los vas a ver en 2-3 años con una disminución en las exportaciones según nuestra... Entre las problemáticas que enfrenta este sector ha sido el robo de ganado. Álvaro Vargas nos decía que también va a afectar la producción, el robo del contenedor de quesillo que se dio el pasado 13 de diciembre. Extraoficialmente se conoció que este contenedor se encuentra en Honduras, pero las autoridades competentes están haciendo las investigaciones. Vamos a continuar escuchando a Álvaro Vargas. Están haciendo porque tienen un déficit en la recaudación para poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, lo más seguro, y sin ser adivino y sin ser ningún sabio, es que van a incrementar los impuestos en las diferentes maneras de que podamos hacer. Vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que esta propuesta de reforma va a significar para el sector agropecuario, que ya lo tienen de rodillas, porque estos costos le han golpeado duramente a la productividad, a la producción. E interesantemente también, cuando te cuesta demasiado producir y ya tu rentabilidad la tenés comprometida, dejas de producir. Y si dejas de producir, dejas de exportar. Y si dejas de exportar y dejas de producir, dejas de generar empleo, dejas de generar negocio en las zonas rurales. Y eso va a tener una consecuencia que seguramente, sumado a que ya es poco el negocio que puede hacer en la ganadería, sumado a la inseguridad que hay en el campo, va a suceder que vas a dejar de producir. Si dejas de producir, dejas de exportar, y va a provocar más migración a las zonas urbanas que ya están topadas y complicadas. Pues entonces, este es un tema que definitivamente lo tenemos como agenda, lo tenemos como prioridad aquí en la Federación de Asociaciones Ganaderos de Nicaragua, FAGANIC, viendo cómo se va a trabajar esto, porque la inseguridad en el campo se viene deteriorando, y sumado a que los costos de producción va a provocar una falta de trabajo en las zonas rurales, provoca, y en las zonas urbanas inclusive, pero en las zonas, en los departamentos, pues en las regiones, eso provoca
el robo, porque nadie se muere de hambre. Primero roban antes que te mueras de hambre. Entonces el tema es coherente con la situación económica que Nicaragua está viviendo en estos tiempos.